están? Oigan, ¿a dónde venimos hoy? A Lomas de Santa Rosa con Lucy, que es un contacto que nos pasó nuestros amigos Amelio y Afonso a conocer telar. Venimos a descubrir o redescubrir una tradición oaxaqueña que parecería que está extinta entre las otras artesanías que también existen en la ciudad, en la región, que son la cerámica negra, no es cierto, el barro negro, que pues todos conocen, los alebrijes, que son como más conocidos también a nivel mundial, más famosos. Esas son como las artesanías más famosas, pero está esta otra que es el telar de lana y los tapetes y los jorongos y hermosos. Toda la artesanía que se hace en el telar, que es una tradición, que es una artesanía y una práctica que se hace desde hace muchísimos años, y es una de las artesanías y las prácticas que más se están perdiendo hoy en día. Por eso es que hoy vinimos hasta aquí para poderles mostrar un poquito más sobre esta pues tradición ancestral, que la conozcan, que no se pierda. Y claro, mostrar un lado diferente de Oaxaca, así que no se vayan, quédense con nosotros, pero antes, por favor, like, suscribe, comparta. Andamos muy youtuber. ¿Listo? Vamos. Horrible, mira. Y pues ahí me empecé a meter hasta que aprendí. Ella es Lucy y su esfuerzo la ha hecho destacar en un oficio que se creía solo para hombres. Unas telas, que los diseños, los colores, dependiendo de los clientes, cómo van queriendo su producto, así es como se le va dando el color. Wow. Es el tipo de cosa que ves y te pregunta uno, ¿cómo lo hicieron? Este oficio nos ha dado la oportunidad de conocer un montón de lugares también. Él es Víctor. Desde hace más de 15 años ha trabajado duro para aprender, trabajar y mantener viva la tradición del telar de Chicote en Oaxaca. De aquí de México, no hemos salido al extranjero, pero ha sido algo muy chido. En serio, ver, conocer tus raíces, otro tipo de idioma, de dialecto, y convivir con la gente en su manera de ser, en lo que... Tradiciones, Sí, eso es algo chidísimo. No sé por qué chingados nos ponen tantas fronteras. Si es una sola tierra, es la misma, pues, ¿no? Con diferentes características, pero es la misma tierra. Sin duda, las cosas que más me encanta de viajar es escuchar este tipo de historia, como la vez que, como la vez que fuimos a Guadalajara y conocimos a Tere y nos dijo, en México se encuentran los sueños, exactamente lo que nos está diciendo Víctor, la misma tierra y todos con el mismo corazón. Esto es el regalo más grande que nos deja cada viaje que vamos. Vamos a conocer ahora sí el telar completo y lo van viendo, lo vamos platicando en voz en off. Vamos a darle. El ruido que se percibe desde afuera de la puerta de entrada ya es un adelanto de que el trabajo que hacen aquí cada persona del equipo es demandante. En el sentido en que es un trabajo que exige mucha fuerza física para poderlo realizar. Estar parados durante varias horas al día, coordinando todos los movimientos necesarios para lograr componer como en melodía kilómetros de tela, parece poco. Pero una vez que tienen la tela terminada, sin duda vale todo el sudor y todo el esfuerzo que ponen en ella. Que se encargan de hacer las canillas, que son los molotitos que te decía, que tienen el color del hilo. Entonces, Y los hacen de diferentes hilos que van cambiando dependiendo del color de tela que queremos hacer. Las hebras que necesitas trabajar, las pasas por ese alambrito y de ahí tienes que pasar por aquí. ¿Para qué? Para que los hilos se tensen y no pasen huecos, porque no se pueden adelantar las hebras. A grandes rasgos, una canilla te alcanza para tejer 4 o 5 centímetros de tela. Una sola canilla. Antes de esto, para que tengamos ese rollo, tenemos que hacer un proceso aparte que se llama urdido de la tela. En estricto orden, aquí es en donde comienza el proceso. En el urdido. Esta especie de máquina en donde un trabajador llamado urdidor va formando vueltas de hilos para crear a lo que llaman el alma de la tela, lo que para los pintores sería el lienzo. Aquí es en donde la famosa cantidad de hilos con los que están hechas las sábanas de tu cama se cuenta para darle vida a una pieza de tela. Cada vuelta de aquí es un ramo. Ahorita tiene 44 ramos, desde arriba hasta abajo. Y ya cada ramo
Estoy completando 2.496 hilos. Ah, cada ramo tiene 2.000. Si usted cuenta un ramo, No, ya no. la tela terminada tiene, o son ¿Y qué? ¿De uno por uno? 1, 2, 3. Ananda no resistió la invitación y claro que hizo el intento de tejer un par de metros de tela en un auténtico telar de chicote oaxaqueño. Bueno, la cosa no inició tan bien. Con esta mano vas a jalar el caja. Cuando yo te dije, lo vas a jalar hacia allá, fuerte, sin quitar el pie, todo el peso del cuerpo. Ahí está. Dale el peso al pie izquierdo, Es impresionante lo que sucede aquí. El taller es amigable porque tienen a hombres y a mujeres trabajando. Es algo de la comunidad e inclusivo. Otra cosa que nos estaba contando Lucy ahorita es súper bueno porque las telas que hacen aquí, lo que producen los telares, es a raíz de una materia prima sí industrializada porque les llegan los hilos de algodón. No son de lana como dijimos al inicio, son de algodón. Pero este algodón es 100% reciclado. Es decir, ellos utilizan materiales amigables con el ambiente porque es un algodón que recicla la industria. Se los traen a ellos ya teñido y entonces empiezan todo el proceso. Hacen el hilo, lo pasan al telar, el telar construyen la tela a través del alma que ya nos platicó Lucy también. Es un trabajo físico extenuante. Ya vimos cómo están sudando todos allá adentro. Ananda ahorita que lo trató de hacer en 2 pasadas del carrete, pues también fue algo que estábamos platicando. Pero es un trabajo que qué bueno que se esté rescatando, qué bueno que siga esa tradición oaxaqueña de construir el telar, de hacer el telar, de trabajar la tela. Además, algo súper bueno es que llegan a lugares, pues, a fronteras, cruzan fronteras, es algo inesperado porque las telas que vieron que están haciendo ahorita son para una compañía aérea norteamericana muy reconocida, muy grande. Y otra cosa muy padre también es que Lucy y Víctor involucraron a varias personas. A ver, empezó con Víctor, después Lucy y Víctor, y ahora son 15 personas nada más en este taller. ¿Y por qué en este taller? Porque es un proyecto muy grande que ellos crearon y que hoy involucran 64 familias. Son 64 familias que cada uno tiene su propio taller, todos trabajando juntos. Y lo más padre de todo es que al final el lucro, o sea, lo que se gana de todo esto es compartido para las 64 familias. Entonces no es como que fuera un comercio único, es único, no sé si puedes decir, no es como que fuera solo para Lucy y Víctor. Están creciendo todas las 64 familias de la comunidad, del barrio, de todo. O sea, esto está muy padre. Es bien bonito, parece que vamos a un lugar más abajo donde tienen el lugar del proceso de calidad, de control de calidad. Vamos a conocerlo y seguimos platicando. Y bueno, ellos teniendo sí, son un amor, pero Víctor ya me está induciendo al alcohol. ¿Qué pasó? Ay, no, pues no, es que la verdad es una ofensa no venir a Oaxaca y no tomar un mezcalito. Y la verdad es que estaba bueno, ¿eh? Chidísimo. Estaba sabroso, suavecito. Bebidas emblemáticas, culturales y representativas de Oaxaca y de México. Te voy a enseñar un videito que hicimos en Guadalajara de la producción del tequila, ahorita te lo enseño. Sí. Si ustedes no lo han visto, aquí arriba. impresionante todo. Hola. Pero de verdad hubo un momento en el que me dieron ganas de dejar todo, ¿no? Pero no, cuando es tu vida y tienes toda la razón, la única manera de dejar las cosas que nos duelen es enfrentándolas, ¿sí? Y superarlas, pues superarlas con lo que a ti te apasiona, con lo que a ti te gusta y siempre con el respaldo de tus seres queridos, ¿no? Eso, aunque no estemos cerca, y son fundamentales para nuestras vidas, ¿no? Felicidades a los dos, Lucy. Un gran equipo. También, aunque estás detrás de la cámara en esta entrevista,
También te mereces el reconocimiento, Un Lucy. gran equipo que hace un trabajo impresionante. Gracias por recibirnos. No, pues es ustedes. No, yo digo siempre, no hay nada más importante. Otro poquito, un pedacito de Oaxaca. Y no hay nada más importante en la vida que el tiempo. El tiempo no regresa jamás. Jamás. Entonces, gracias a ustedes por compartir el tiempo de vida de ustedes con nosotros. Gracias por abrir las puertas de su casa, del telar, y enseñarnos todo. Y yo hice el telar, ¿viste? Cha, 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 cha. Impresionante. Entonces, mil gracias, de verdad, mil gracias. Y que toda la gente vea esto, porque la verdad es un trabajo increíble que merece ser visto por más y más gente. Padrísimo. Terminamos. Y esta fue nuestra mañana en el telar. Sí, ¿no? Sí, estuvo padre, la verdad. Conocer a Víctor, a Lucy y a todo su equipo, a todas las familias que, bueno, no todas, pero algunos representantes de las familias que forman esta comunidad. Sí, son 64, imagínate. Son 64, como ya vieron. La verdad es que fue una experiencia padre. Nos vamos más cultos, como le dijimos a Víctor y a Lucy ahorita antes de despedirnos. Porque lo que nos compartieron fue eso, cultura y cultura de amor por hacer algo que les gusta. Les da mucho orgullo, se nota que le da mucho orgullo en lo que hace, hacer lo que hace, es muy feliz haciendo esto. Entonces como que sales con esta sensación así de qué padre. Así que si les gustó el video, por favor denle manito para arriba, suscríbanse al canal, prendan las notificaciones, apoyen nuestro contenido de esa manera que apenas nuestro viaje por todo el mundo comienza. Y van a poder ver de este tipo de videos, además de todas nuestras aventuras de viaje. La que viene, el siguiente vlog, va a estar buenísimo, no se lo pierdan próximamente. Tiene que ver con mucho ejercicio para todo ese pan que hemos estado comiendo en Oaxaca. Así que, ¿listo? No me lo imaginabas. Este video va a estar chido de bloopers. Oigan, vinimos a Lomas telar? de Santa Teresa. Rosa. Ya probaron los chapulines. No, por el amor de Dios. Obvio sí. Obviamente, mano de llorar para nada, no, no